más propuestas en torno a fortalecer este proceso de descentralización que está obviamente atravesando por una crisis. El gobernador acaba de mencionar, bueno, todos lo sabemos, los problemas que hay con muchos alcaldes y otros gobernadores regionales, y obviamente el sistema de incentivos en este caso está generando oportunidades para la corrupción y la ineficiencia en el uso de los recursos. Por tanto, justamente la idea es tratar de generar propuestas que puedan servir para mejorar en algo este proceso de descentralización, que es una apuesta a largo plazo, en la cual ya el Perú tiene embarcado como 16 años, van a ser 16 este enero, cuando se eligieron, van a ser 16 años que se eligieron a los primeros presidentes regionales, hoy día gobernadores, y precisamente vemos que ha habido muchos aciertos, algunos errores, bastantes también, y la idea es aprender de esto para seguir avanzando. Entonces, uno de los temas importantes en la descentralización tiene que ver con el uso de los recursos, ¿no es cierto? ¿Cómo se financia esta descentralización? Y precisamente esto es algo que quiero mencionar en mi presentación hoy día acerca de cómo darle una mayor racionalidad a los recursos en el territorio. Porque una de las cosas que vamos a apreciar es que la presencia de bases tributarias que están repartidas desigualmente, pensemos en Lima, comparado a un distrito de Lima, comparado con un distrito rural de Amazonas, obviamente las bases tributarias son totalmente distintas y por tanto lo que se puede recaudar es mucho mayor en un distrito de Lima que en este distrito rural de Amazonas, por ejemplo. Entonces, este tipo de disparidades son las que debemos tratar de eliminar. Y esto tiene que ver con lo que se denomina disparidad fiscal. Esto significa que un, digamos, derecho o que tienen los ciudadanos es que todas las municipalidades tengan el nivel de recursos necesario para poder brindarle los servicios que son competencia de ellos. Y lo que tenemos es que existe una alta disparidad por distintas razones. Y el tema en el cual vamos a desarrollar ahora está vinculado a lo que se denomina transferencias igualadoras, o equalizations transfers, como se le conoce en inglés, tratar de establecer transferencias que justamente permitan compensar por esta desigualdad fiscal que existe a nivel del territorio. Distritos que tienen muchos recursos y otros distritos que no tienen casi nada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se busca precisamente es tratar de mejorar esto. Y tengo que hacer mención, y obviamente que esto es parte de la presentación, está basado en un trabajo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos el caso peruano, donde justamente se trató de desarrollar los distintos mecanismos que se podían aplicar a cada uno de los países con respecto a estas transferencias igualadoras. Entonces, empecemos un poco mencionando cómo está la distribución del presupuesto de la República entre niveles de gobierno. Aquí lo que podemos ver, y mejor me pongo los lentes porque aquí está un poco chico, lo que vemos es que el año 2017 el 19.4% estaba yendo a nivel regional y el 16.3% este presupuesto ejecutado a el nivel local y 64.3% a nivel nacional. En el proyecto de presupuesto que se acaba de presentar al Congreso de la República, tenemos que las cifras, bueno, hay un sesgo, pero que hay que mencionarlo, diría, hay un sesgo centralista porque 70% es del nivel nacional y el resto no, pero hay que tener en cuenta que existen los denominados saldos de balance, que son aquellos recursos que no se han gastado en los periodos anteriores y que la ejecución del presupuesto se incorpora, y eso hace que la participación subnacional, regional y local tienda a aumentar, y más o menos se parezcan, pero básicamente lo que tenemos es, grosso modo, 2/3 del presupuesto está administrado por el nivel nacional y 1/3 está repartido entre el nivel regional y nivel local. Ahora, esto hay que tenerlo en perspectiva. Lo que vemos es este reparto de los recursos, es cómo se reparte la torta. Pero lo que podemos ver con estos gráficos de aquí que presentamos es cómo ha ido aumentando esta torta. ¿De acuerdo? En el gráfico de aquí lo que estamos viendo es cómo el presupuesto de la República, debido al proceso de crecimiento, ha ido creciendo considerablemente y hoy día el presupuesto de la República probablemente sea 3 veces lo que era al inicio del siglo. ¿De acuerdo? Entonces, en términos reales, obviamente en términos nominales, ha habido un crecimiento muy fuerte y también lo que vemos es que en monto las transferencias a los gobiernos locales y regionales han aumentado considerablemente. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a revisar, a volver en eso en un momento. Ahora,
El centro de la presentación de ahora está vinculada a lo que son las transferencias intergubernamentales. Y esto está, digamos, desvinculado de lo que es la generación de recursos propios. ¿De acuerdo? Entonces, las transferencias son recursos que se dan, se otorgan desde el gobierno nacional a los gobiernos subnacionales, y una transferencia básicamente implica que no hay ninguna contraprestación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo que tenemos nosotros es que hay distintos tipos de transferencias en el Perú. La más importante, algunos años, históricamente no, pero en los últimos años sí, es el canon, ¿no es cierto? El canon que en la mayoría de los casos, porque hay que recordar que tenemos 6 tipos de canon, en 5 de ellos el 50% del impuesto a la renta pagada por empresas dedicadas a actividades extractivas es repartido entre los gobiernos locales y regionales, ¿de acuerdo? Y solamente en el caso del petróleo está en función a una regalía que se establece por barril producido. Entonces, es lo que ha crecido debido al boom minero en los últimos años considerablemente. Después tenemos el Fondo de Compensación Municipal, que es el Foncomún. Y el Foncomún también, como ha ido aumentando el producto, de hecho el producto ha crecido casi el doble desde inicios del siglo hasta ahora, eso ha llevado a que aumente la actividad productiva y por tanto la recaudación también haya aumentado considerablemente. Lo que tenemos es renta de aduanas, que solo está concentrado, si nos vamos a pensar, el canon solo está concentrado en áreas mineras. El Foncomún sí abarca todo el territorio nacional. Renta de aduanas solo está ubicado donde hay aduanas, y esa es la razón por la cual el Callao en muchos casos tiene bastantes recursos. Tenemos otras transferencias menores, el vaso de leche, está el fondo de incentivos para la gestión municipal, hay distintos fondos pequeños, y últimamente algo que ha aparecido son los recursos ordinarios. ¿A qué nos referimos con esto? El gobierno central recauda recursos, ¿de acuerdo? Y pasan a la caja única. Y estos reciben el nombre de recursos ordinarios, y lo que hace el gobierno central es transferir estos recursos a los gobiernos locales y regionales con distintos criterios. Pero una de las cosas que generalmente ocurre es que esto es muy discrecional. No hay ninguna forma de tener claro hacia dónde va a ir y cuánto monto va a ser transferido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque para una buena gestión fiscal, uno de los principales elementos con los cuales debemos contar es con la predictibilidad. Tenemos que poder tener una idea de cuánto van a ser los recursos que vamos a recibir para poder hacer una buena planificación. Si tenemos en claro cuánto es lo que vamos a recibir, podemos nosotros tratar de tener una mejor planificación. Entonces, tratando de resumir de alguna forma, la estructura de ingresos municipales, los vemos acá, 42.5%, es decir, la mayor proporción, proviene de las transferencias. Es decir, de lo que hemos mencionado acá, Foncomún, recursos ordinarios, etcétera, es 42%. Pero ahí hay una zona media marrón que son los saldos de balance, que son aquellos recursos que no se han ejecutado de años anteriores. Si quitamos eso, la participación de las transferencias es más del 50% de los recursos. Y los impuestos locales solo representan el 10.4% de los ingresos de las municipalidades. Entonces, aquí hay un punto que mencionar, que los recursos propios y digamos por naturaleza o por pertinencia deberían ser los ingresos o los impuestos locales, se explotan muy poco, ¿de acuerdo? Los impuestos locales deberían tener una mayor participación, hay mucha dependencia de las transferencias. En el caso de los gobiernos regionales ocurre algo similar, lo que tenemos son donaciones y transferencias es cerca del 40%, si quitamos los saldos de balance aumenta mucho más, ¿de acuerdo? Y aquí sí hay un tema importante porque los gobiernos regionales no tienen la potestad de cobrar impuestos. Algo que sí tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales no lo tienen, y por tanto el margen de acción para generar recursos propios es mucho más pequeño que el que tiene una municipalidad o el que tiene a nivel nacional. Ahora, vayamos al punto. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, estos son cálculos que se hicieron para el año 2013, 2014 y 2015. Lo que vemos nosotros es lo siguiente, esto mide la desigualdad. La última línea que está acá, que es el coeficiente de variabilidad, en todos los años muestra niveles altos. A más elevado, para ponerlo sencillo, más elevado, más desigualdad, más pequeño, menos desigualdad. ¿Qué es lo que tenemos acá?
que cuando tomamos solo en cuenta los ingresos propios y principalmente los impuestos, vemos que hay una alta desigualdad, porque las zonas urbanas tienen posibilidad de explotar mejor su base tributaria y las zonas rurales no. Los ingresos propios tendrían un sesgo más pro-urbano. Pero cuando a eso le sumamos, por eso aparece un más ahí, a eso le sumamos el canon, el sesgo se invierte. Porque lo que tenemos es que el canon va a zonas rurales donde están las actividades extractivas. Y lo que vemos es que, en ese caso, el coeficiente de variabilidad, que era 2.35, baja a 1.9. La desigualdad disminuye un poco, pero sigue siendo alta y cambia. De haber desigualdad más sesgada hacia el sector urbano, ahora hay una desigualdad que está más centrada en el sector rural. ¿De acuerdo? Donde entre las municipalidades rurales, que son más de 1.400 en el Perú, solamente algunas tienen muchos recursos y otras casi nada de lo que proviene por el canon. Cuando se le agrega a eso el Foncomún, lo que vemos es que la desigualdad tiende a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos viendo es que está habiendo una desigualdad que va disminuyendo, porque el Fondo de Compensación Municipal tiene ese nombre, compensar por estas desigualdades. Por último está el plan de incentivo, las donaciones y por último los recursos ordinarios, que son estos recursos que se transfieren. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los indicadores de desigualdad vienen disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, la desigualdad que generan los ingresos propios va disminuyendo en la medida que se van aumentando las transferencias y las demás fuentes de ingresos. Pero todavía los indicadores que tenemos allí son elevados, ¿de acuerdo? Y debemos tratar de buscar una mejor asignación de las transferencias para reducir esta desigualdad. Esto es a nivel de las municipalidades. A nivel de los gobiernos locales también tenemos lo mismo. ¿De acuerdo? Si uno ve la última fila de cada año, lo que vemos es que los indicadores van disminuyendo de una gran desigualdad, las transferencias van reduciendo esa desigualdad, pero si bien es significativa la disminución, todavía no está a niveles deseables, digamos, donde el punto principal es, si el centro de la descentralización son los ciudadanos, pues los gobiernos locales y regionales deberían tener un presupuesto similar para atender las necesidades de cualquier ciudadano, independientemente de dónde vivan. ¿De acuerdo? Es un objetivo de política del arreglo de las finanzas intergubernamentales. Entonces, lo que estamos viendo es que se va reduciendo la desigualdad, pero la desigualdad sigue persistiendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace, lo que hemos hecho nosotros? Hacer algunas simulaciones. Trabajar con escenarios que permitan reducir esa desigualdad dentro del marco legal peruano. ¿Y qué es lo que hemos tomado en este caso? Digamos, la situación actual, digamos, lo que tenemos, si queremos ver el promedio, esto es cuán alejado estamos de cierto estándar mínimo para proveerle a la población el adecuado servicio. Y la idea es que cuanto menor sea este promedio, menos desigual es la asignación de recursos en el territorio. Entonces lo que tenemos es una situación actual donde el promedio a nivel local es 2.495 soles, unidades monetarias que tomamos en ese año, y se trabajan tres propuestas. La primera de ellas es agarrar todas las transferencias y repartirlas en función a las necesidades de gasto de la población. ¿De acuerdo? Y esto se hace a través de distintas metodologías. Pero esto implica también meter al canon en la bolsa y tratar de modificar la asignación del canon. Con esto se reduce la desigualdad fuertemente a menos de un tercio. ¿De acuerdo? Pero acá hay un problema. No creo que modificar el canon sea políticamente viable. ¿De acuerdo? Entonces, si bien lo queremos, sería una propuesta relativamente muy buena desde el punto de vista objetivo de política, reducir la desigualdad, políticamente es inviable. Nuestra segunda propuesta, ¿cuál es? Dejamos el canon sin tocar, pero mejoramos la asignación de los recursos del Foncomún y también de las transferencias de recursos ordinarios. Y esto significa que, si bien aumenta con respecto a la propuesta 2, a la propuesta 1, perdón, todavía se está reduciendo la desigualdad a la mitad. Y hay una tercera propuesta que es, oye, la idea es, si el canon le da mucho dinero a algunas pocas municipalidades, entonces el Foncomún lo que hace es se reparte como se reparte el canon, entonces modifiquemos los criterios de asignación del Foncomún para que de esa forma, al que recibe más canon, le quito un poco de Foncomún, no le voy a quitar todo el Foncomún que recibe, un poco de Foncomún, y eso lo reparto entre el resto de municipalidades. Y lo que obtuvimos es que la desigualdad más bien aumentaba, no disminuía si se seguía este criterio. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hizo para el caso de los locales. Para el caso de los gobiernos regionales, lo que sí tuvimos fueron dos propuestas. La primera es transferir todas las transferencias,
incluido el canon, según estas brechas de gasto que había en cada departamento. Pero lo que vimos es que el promedio de 169 aumentaba, o sea, no es una propuesta que reduzca la desigualdad, sino que la aumenta. Y la propuesta 2 era repartir las transferencias financiadas con recursos ordinarios según la población que vive en cada departamento. Pero eso lo que generaba también era un sesgo a los departamentos que tenían más habitantes y por tanto la desigualdad tendría a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en resumen? Con los gobiernos locales hay espacio para poder reducir la desigualdad a través de estos mecanismos de reasignación de las transferencias. Para los gobiernos regionales, con los escenarios utilizados, que son políticamente viables, ¿de acuerdo? No se reduce la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí que considerar? Uno, la modificación de la asignación del canon entre territorios es muy complicada, ¿de acuerdo? Además, eso nos generaría una serie de problemas. Probablemente mañana tocamos el canon hoy día y mañana tenemos a todo el país en rebelión, ¿de acuerdo? Y más bien lo que sí se puede hacer es mejorar el destino de esos recursos, ¿no es cierto? El destino de esos recursos está orientado básicamente a gastos de inversión, pero lo que podríamos hacer sería también incluir algunas otras actividades que no necesariamente son fierro y cemento, pero que podrían darle sostenibilidad al territorio, porque el canon precisamente está ideado para eso. A través de la actividad extractiva genera una renta y esa renta la debería transformar en desarrollo sostenible para el territorio donde se ubica la mina. Ahora, ojo, segundo punto acá, el Fondo de Compensación Municipal debería tomar en consideración al canon para tener un rol que fuera mucho más compensador, ¿de acuerdo? La idea es, si bien el canon genera desigualdad, el Foncomún debería tratar de incluyendo algún factor que precisamente trate de corregir la desigualdad. Y lo más recomendable en este caso es estas transferencias de recursos ordinarios que hay que tener en cuenta. O sea, desde el punto de vista de los gobiernos locales son ingresos, pero para el gobierno nacional hay que tener cuidado también con eso de no poner tanta rigidez. ¿Por qué? Porque los recursos ordinarios son el instrumento que tienen los gobiernos, el gobierno nacional, para justamente hacer políticas de estabilización macroeconómica, que es justamente el rol que sigue el Ministerio de Economía y Finanzas. La ventaja de estas transferencias de recursos ordinarios es que no han generado adicción todavía. ¿Adicción a qué me refiero? A que el canon ya generó adicción en los territorios que lo reciben, ¿no es cierto? Entonces, los recursos ordinarios todavía no tienen esto y es más fácil generar para una proporción de los recursos ordinarios alguna regla de asignación, para de esta forma que haya mayor predictibilidad en los recursos que van a recibir los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que hacemos a partir de este trabajo? La alternativa para los gobiernos locales que tendría un mayor impacto sobre la desigualdad es asignar el Foncomún y los recursos ordinarios según las brechas calculadas y, en segundo lugar, aplicar en el Foncomún un castigo del 50% del monto obtenido del canon. La idea es que estas alternativas tienen la ventaja de que el canon no lo tocamos, ¿de acuerdo? Y se puede otorgar a las otras dos transferencias más importantes, es decir, recursos ordinarios y Foncomún, un rol realmente compensador. Y por último, esto es para gobiernos locales, pero como hemos visto, las propuestas que analizamos para los gobiernos regionales no generan una disminución de la desigualdad. Entonces, acá surge una idea que en este contexto podría ser vendible políticamente. ¿Cuál es? Tenemos un contexto de una baja recaudación, una baja presión tributaria, y hay muchos diagnósticos que hablan de una fuerte evasión tanto del IGB como del impuesto a la renta. Entonces, un impuesto que es poco explotado es el impuesto a la renta de las personas naturales. Y cuando uno se inscribe en SUNAT, tiene que decir dónde vive, ¿no es cierto? Entonces pone su dirección y ese es el domicilio fiscal donde lo notifican, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Que probablemente, a pesar de la informalidad que existe, a nivel de profesionales independientes o de empresas individuales, existe una alta evasión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no hacer socios a la SUNAT con los gobiernos regionales en la recaudación de este impuesto? Uno de los principios de la descentralización, ¿cuál es? Que la responsabilidad por el gasto debe estar en el nivel de gobierno que está más cerca de la población. En este caso, obviamente, más cerca de la población está el gobierno regional que el nivel nacional. Y por tanto, el nivel regional podría ayudar a detectar dónde están los evasores. Y si ayudan a la SUNAT, de acuerdo a desarrollar actividades para detectar evasores y poder incrementar la recaudación,
que esos recursos vayan a los gobiernos regionales como una especie de incentivo. ¿De acuerdo? Que a partir de este momento la recaudación por ese impuesto vaya a los gobiernos regionales y de esta forma lo que podemos generar es incentivos para que haya colaboración entre nivel nacional y nivel subnacional, lo cual nos permitiría, uno, elevar la presión tributaria, que es una necesidad a nivel macroeconómico, y en segundo lugar, algo que mencionaba el gobernador y también muchos de los alcaldes, que tienen este penoso, digamos, esta penosa peregrinación a Lima, donde la mitad del tiempo muchos alcaldes lo tienen que pasar en Lima, pidiendo recursos a los ministerios para que le financie el colegio, le financie el instituto de la institución de salud, o el puente, o lo que fuera, y digamos, si cuenta con una fuente de recursos propios, ¿de acuerdo?, a través de la generación de estos incentivos para aumentar la recaudación, creo que esa presión bajaría y la asignación del presupuesto se volvería un poco más, menos, menos burocrática o menos complicada de la que es ahora, en donde hay una permanente negociación, sino que tendríamos reglas claras y mucho más predecibles. ¿De acuerdo? Ese era básicamente lo que quería compartir con ustedes en esta presentación, que lo que busca es tratar de reformar este sistema de transferencias para, el objetivo es mejorar, para disminuir la desigualdad fiscal en el país. Muchas gracias.